En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir entre todos. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que consideramos que todos los seres humanos, que todas las personas, deberíamos acceder a este tipo de información para poder aplicarlo en nuestras vidas y mejorar notoriamente nuestra calidad de vida. La reprogramación de nuestras células es un tema muy interesante, muy profundo y que da para hablarlo en varios capítulos, pero vamos a tratar de resumirlo en el capítulo de hoy para poder compartir con ustedes esta información que llegue a cada uno de ustedes y que puedan utilizarla y aplicarla para poder entender que somos energía, que somos materia, por supuesto, pero funcionamos a través de una energía mecánica que nace de nuestro interior. Y esa energía maravillosa, conforme va pasando el tiempo, muchas veces nos vamos olvidando de conectarnos con nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera motivación, que son nuestras células. Nuestras células son inteligentes y aunque parezca absurdo o quizás para muchas personas les va a parecer casi ridículo, pero en la física cuántica está más que comprobado que cuando nosotros tomamos el hábito de hablarle a nuestras células, de ordenarle a nuestras células, comienza a surgir un cambio biológico en el cuerpo, en la materia. Yo hoy les voy a contar una experiencia personal porque aquí en Mantra nos gusta compartir las experiencias personales que nos ayudaron para que esa información quizás llegue a alguna persona que esté pasando por una situación similar y el acceder a esa información quizás le mejore su camino o le ayude a que su camino no sea tan complejo o complicado de transitar. En el 2018, digamos, comencé con ciertos cambios en mi organismo que me daban a entender que algo funcionaba mal. En el 2019 fui diagnosticada de cáncer. Es una palabra fuerte que muchas veces nos choquea. Cuando escuchamos que un profesional de la salud nos brinda un diagnóstico de estas características, lo primero que sentimos es miedo y mucha incertidumbre, porque comenzamos a recordar experiencias de familiares o de amigos que transitaron por ese mismo diagnóstico. Y ahí está el error. Y saben que yo, cuando recibí esta noticia, lo tomé de esa manera. Comencé a recordar, en mi caso, había tenido un ser muy, muy querido, muy cercano, que lamentablemente lo perdimos, todo el núcleo familiar, a causa de este diagnóstico. Y para mí fue muy duro, porque era como rememorar una historia que ya había vivido en la piel de familiar, pero ahora me estaba tocando en primera persona. Y la primera persona que se me vino a la mente, más que mi padecer, era el cómo lo iba a procesar mi mamá, que ya había pasado una situación con uno de sus hijos y ahora nuevamente iba a tener que enfrentar y luchar de la mano de otro de sus hijos contra este diagnóstico, esta palabra
En el camino siempre en la vida, creo mucho en las energías, por eso hacemos este podcast. El camino te va guiando y te va formando un círculo de personas luminosas. Conocí a Virginia González, que es un ser de luz maravilloso. Es una también trabajadora de la salud. Ella trabaja en un hospital en Elizabeth, New Jersey. Es un hospital regional muy grande que se llama Trinitas. Virginia fue el ser de luz más grande que encontré en ese camino de oscuridad, que me dio 2 palabras claves. Una, que buscara información de un profesional que cargaba sus videos a YouTube, el señor Frank Suárez, que hoy en día es muy mediático, muy conocido. Tristemente no está físicamente con nosotros y su desaparición física es muy dudosa. Eso es algo que, muy injusto también, que no se haya clarificado esa parte, pero nos dejó un legado. Y todos los que hoy en día estamos aquí, gracias a esos consejos y a esas recomendaciones, es bueno honrar la memoria y honrar el nombre de las personas que nos brindan información y que nos puede salvar la vida. El señor Frank Suárez tiene muchos videos en YouTube que hablan de cómo funciona este diagnóstico. Este diagnóstico, que es cáncer, todos no vamos a entrar a la parte médica, científica, profesional, porque tendríamos que invitar a una persona más cualificada para explicarnos. Yo estoy dando mi experiencia como paciente y qué fue lo que me ayudó y por qué se conecta con la reprogramación celular. Comencé a ver los videos de este señor, resumiendo, que son maravillosos y fantásticos, los recomiendo a todos. Cada consejo que el doctor Frank Suárez dejó en sus redes sociales son maravillosos y sumamente importantes para nuestra calidad de vida. Lo recomiendo muchísimo. Busquen sus videos. Metabolismo TV se llamaba su canal y se llama, hasta hoy en día creo que lo manejan sus hijos, y allí van a encontrar muchas respuestas. Comencé a aplicar en mi vida una dieta saludable que no era la dieta que me había dado el sistema médico, justamente. El sistema médico nunca me explicó que las células cancerígenas principalmente se alimentan y se reproducen de azúcar, digamos. Vamos a hablar un lenguaje que todos podamos entender. Lo primero que una persona con un diagnóstico de estas características debe renunciar no es a la carne ni es a ese tipo de proteínas que los médicos nos recomiendan dejar cuando nos brindan este diagnóstico. Lo primero que tenemos que dejar es los carbohidratos, o sea, las harinas, las grasas saturadas y principalmente el azúcar o todos los alimentos que tengan un alto contenido en azúcar. Comencé a implementar esa dieta, dejando los carbohidratos, dejando el azúcar, y comencé a tomar jugos verdes. Los jugos verdes hay infinidad de recetas, porque para cada persona, característica o situación que tú estés necesitando, hay una receta específica. Pero los jugos verdes, todo lo que contiene mucha clorofila, mucho magnesio, te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, a que te vuelvas más fuerte y que sean tus propias células sanas las que luchen internamente contra las células cancerígenas. Y ahí se genera una batalla increíble, en la cual, por supuesto, el paciente tiene que estar muy bien, muy fuerte de mente, muy fuerte de espíritu y sobre todo muy bien alimentado. Por eso les digo que nos quitan la carne y la carne nos da una proteína muy grande que la necesitamos para enfrentar un diagnóstico de estas características. Necesitamos estar fuertes, muy fuertes,
porque va a haber una lucha interna dentro de cada uno de nosotros. El doctor también, Frank Suárez, era una persona muy positiva, la cual siempre en sus videos te transmitía esa calma, esa tranquilidad y esa energía positiva. Y comencé a investigar, comencé a leer, comencé a buscar mucha información de muchas personas que habían transitado ese mismo diagnóstico, que habían aplicado en su vida una dieta balanceada saludable. Ya lo estaba haciendo, pero me faltaba un paso más, que era aprender a reprogramar mis células, ordenarle a mi cuerpo que se sanara, que ese diagnóstico no me iba a vencer, era yo la que lo iba a vencer a él. Y como les digo, al principio comencé muy tímidamente, no le tenía mucha fe, no les voy a mentir que desde el primer día tenía la certeza que iba a funcionar. Al contrario, sentía mucho miedo. Me tocó tener que mudarme de país y restablecerme de vuelta en mi país de origen. Al principio con mi esposo ocultábamos el diagnóstico para no preocupar a los familiares más cercanos, porque ya dichos familiares habían transitado una experiencia muy dolorosa hacía pocos años con otro familiar. Entonces queríamos protegerlos de no transmitir negatividad antes de tener las cosas bajo control. Pero les cuento que en ese proceso sucedió lo de la pandemia y ahí nos quedamos totalmente sin tratamiento médico, sin seguimiento médico, sin ningún tipo de asistencia por la parte médica, porque los insumos que tenían los sistemas de salud en ese momento, y sobre todo países como Uruguay, que era el país donde me tocó transitar la pandemia, no tenían los fondos suficientes como para poder financiar tratamientos, ni la seguridad de poder financiar tratamientos con una situación de emergencia sanitaria como era la pandemia, ¿verdad? Así estuve 2 años. Y cada junta médica que se hacía con muchísima precaución, porque hospital vacío, me tocaba ir a las juntas médicas con un hospital vacío, con el equipo médico tomando la distancia, por supuesto, que era recomendable en aquel momento, que creo que eran 1,5 metros o 2 metros, por supuesto con tapabocas y todas las precauciones. Y las palabras que yo escuchaba del equipo médico, que eran 13 profesionales, porque era una cirugía bastante compleja para remover el cáncer que yo tenía. Era un cáncer de tiroides que estaba avanzado y era muy complejo porque estaban comprometidas estructuras del cuello. Como digo, no vamos a entrar a la parte médica, técnica, porque son terminologías muy complejas que quizás para un ser humano común y corriente como yo, me sería difícil quizás explicarlo de la manera correcta, pero era un equipo médico muy grande porque intervenían 4 tipos de cirujanos diferentes, pero que entre ellos tenían que colaborar unos con otros para que la cirugía fuera de la manera más correcta y exitosa posible. Las palabras que yo recibía en cada junta médica era: aguantar un poco más, porque no había manera de brindarme ningún tipo de tratamiento de quimioterapia, no había ningún tipo de tratamiento que se pudiera utilizar para frenar que la enfermedad no siguiera avanzando, y fueron 2 largos años. ¿Pero a qué voy con esto? ¿Por qué les estoy resumiendo esta situación y contando y transmitiendo a través de este maravilloso podcast? Para decirles que en mí funcionó. Yo todos los días me levantaba a la mañana, agradecía por un día más y le decía a mi cuerpo que yo estaba fuerte, que yo estaba sana y que iba a estar bien. Era todos los días, era una mecánica de todos los días. Me levantaba,
lo primero que hacía era eso. Al acostarme, lo primero que hacía era eso antes de cerrar mis ojos e irme a dormir. Era repetirlo y repetirlo y repetirlo. Pero no solo repetirlo, sentirlo. Llegó un momento que yo confiaba más en mí, en mi energía y en mi conexión con mi cuerpo mismo, que quizás en lo que un profesional de la salud me podía decir. Tuve una contención impresionante porque tuve un compañero maravilloso que todo el tiempo me hizo sentir que iba a estar todo bien. Cuando nosotros transitamos con este tipo de diagnósticos, el tener una red de contención fuerte, tener pilares a los cuales uno se pueda respaldar y sentir segura, es fundamental. Yo tenía mis 2 pilares que me transmitían toda la seguridad del mundo. Era mi compañero de vida, mi esposo, que transitó todo el proceso conmigo con muchísima fe, con muchísimo amor. Él siempre me decía, va a estar todo bien. Voy a usar las palabras textuales. Él siempre me decía, flaquita, va a estar todo bien. Y así fue hasta el momento de la cirugía y luego la recuperación y hasta que llegó el día maravilloso que tuve mi alta definitiva. Y mi mamá, por supuesto. Mi mamá también fue otro pilar importante que siempre tomó mis manos con mucha firmeza y mirándome a los ojos me decía, tranquila, que va a estar todo bien. ¿Pero por qué les transmito esto? Porque yo al principio no le tenía mucha fe. Y si ustedes conocen a alguna persona que esté transitando no solamente un diagnóstico de estas características, cualquier tipo de patología médica o emocional, ¿por qué no? Muchas veces estamos transitando depresiones o situaciones difíciles que nos llevan a estar en un lugar donde nos cuesta salir. La programación o reprogramación celular es sumamente importante y efectiva. Todos los días repitan, hablen, aprendan a conectarse con su cuerpo. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico y muchas veces ni lo cuidamos como corresponde, ni lo valoramos como corresponde, ni conectamos con él como deberíamos. Nuestras células están vivas y responden a estímulos. Cuando nosotros escuchamos una canción que nos gusta, nos ponemos a bailar, nos sentimos felices. Es como esa reacción química física que es como explosiva y enseguida sube nuestra adrenalina y todas nuestras hormonas de la felicidad se disparan y nuestro corazoncito late fuerte y comienza toda una reacción física maravillosa que la generamos porque inconscientemente estamos ordenándoles a nuestras células que bailen, que estamos felices, que estamos disfrutando el momento. Lo mismo sucede cuando tenemos sed, que estamos haciendo ejercicio o caminando un día de calor y bebemos agua. Sentimos esa sensación de bienestar porque le estamos ordenando a nuestras células que nos estamos hidratando, que le estamos dando vida. Lo mismo sucede cuando estamos enfrentando alguna patología o alguna complicación de salud. Tenemos que hablarles a nuestras células y decirles, hey, tenemos el control. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro sistema inmunológico es maravilloso. Son guerreros que usan armadura, escudo y nos defienden. Tenemos que aprender a conectar con esos guerreros que nos defienden, que es nuestro sistema inmunológico. Y hablarles y decirles, va a estar todo bien. Yo soy una persona sana. Yo merezco estar sana y yo voy a estar sana. Yo soy fuerte. Yo soy feliz. Y ahí comenzamos a hablarle a nuestras células, a programarlas de una manera, como digo, mecánica.
todos los días, todos los días, todos los días. Yo les doy fe que en mí funcionó y hay muchísimos videos, si ustedes se animan y tienen el tiempo y los buscan, videos de física cuántica, videos de profesionales que se han dedicado a estudiar este tipo de fenómenos o situaciones en las cuales esa reacción biológica de hablarles a las células se comprobó. O sea, pacientes que se estudiaron durante un proceso, durante determinado tratamiento, los pacientes que le hablaban a sus células tenían una sanación o una recuperación prácticamente de un 100% en comparación a pacientes que quizás no utilizaban este tipo de métodos, ¿no? Que no tenían esa fe o quizás no habían encontrado la información necesaria para poder aplicarlo o no habían escuchado algún tipo de ejemplo de una persona que les diera les compartiera, su experiencia. Y hay muchísimos videos, hay muchísima información, pero yo hoy vengo aquí a compartirles mi historia porque fue real, porque puedo dar fe de decirles, eso fue lo que a mí me ayudó. Y por eso hice hincapié en que uno tiene que hacer una dieta sana, investigar mucho, investiguen, no se queden solamente con lo que... A ver, yo no estoy descalificando la opinión de un profesional de la salud. Respeto mucho a una persona que estudió una carrera y que por supuesto está ocupando el lugar que ocupa, porque bueno, tiene propiedad y mérito de hacerlo. Pero como les digo, yo en mi opinión personal y en mi experiencia personal, lo único que a mí me prohibieron fue la carne. Me dijeron, no, tenés cáncer, deja la carne. Ok, yo por supuesto hice lo que el médico me recomendó, pero después que encontré a Virginia, como digo, Virginia González, que es un ser de luz hermoso, Virginia abrió mi mente y me dijo, mira, sí, busca esta información, busca esta, y yo te voy a dar esta información porque a un familiar mío le ayudó mucho y quiero que a ti te ayude también. Y así fue que como comencé a investigar los videos del doctor Frank Suárez. Él no era doctor, Frank Suárez no era doctor, era su hijo doctor y él se había dedicado su vida a la investigación de la medicina natural, digamos, ¿no? De esas raíces como hacían nuestras abuelas, que nos conectan también con nuestros lados, nuestro árbol genealógico que ya va más a las raíces indígenas, que ellos se curaban con medicina herbal, se curaban con el poder de su mente y de su espíritu. Y creo que eso es muy importante no perderlo, porque conforme ha pasado el tiempo hemos perdido la fe en esas tisanas, en esos ungüentos, en esa energía de nuestras abuelas o de nuestras mamás, que quizás eran un poco más grandes de edad, que nos tomaban las manos, como hablábamos, te transmitían energía tomándote las manos, mirándote a los ojos y diciéndote, vas a estar bien. Y aunque no lo parezca, eso es muy importante, que la persona que está transitando una situación o una patología o un problema de salud reciba esa carga energética, la certeza, la tranquilidad que va a estar bien, ya está programando sus células y eso genera una reacción biológica interna que sus células comienzan a trabajar diferente, las defensas comienzan a fortalecerse y cuando tenemos un sistema inmunológico fuerte, estamos diseñados mecánicamente, de manera perfecta, para poder luchar contra cualquier adversidad, por llamarlo de una manera. Y bueno, lo voy a resumir porque es muy largo el cuento y no los quiero aburrir. Les estoy compartiendo
mi experiencia para que ayude a otras personas, pero tampoco quiero hacer muy extenso mi relato enfocado en mí, sino en lo que me ayudó. Después de esos 2 años de pandemia, desde el año 2019 al año 2021, en el mes de julio se aprobó el presupuesto extraordinario como una de las primeras cirugías que hizo el Hospital Pasteur, que es un hospital público que se encuentra en Montevideo, Uruguay, un hospital muy antiguo con mucha trayectoria y al cual por supuesto le debo mucho porque me recibieron y el equipo médico por supuesto hizo lo que pudo, pero siempre ellos tuvieron mucha fe y lucharon mucho para que mi cirugía se llevara a cabo, luchando contra un sistema, ¿no? Un sistema que estaba un poquito abandonando a la gente, porque era real que estábamos viviendo una pandemia, pero también era real que había personas que estaban transitando patologías que necesitaban asistencia y fueron totalmente olvidadas por el sistema político de ese momento, que no manejó bien la pandemia, no manejó bien en absoluto a las personas que estábamos necesitando asistencia primaria porque era vital. A mí me tocó ver personas que estaban en la misma situación que yo, que no llegaron a la cirugía, fallecieron antes. Y era muy duro ver a sus familiares tratando de hacer una manifestación pacífica afuera del hospital, contra la dirección del hospital, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de esferas políticas que manejaron mal una situación. Yo no estoy hablando del sistema médico, pero sí como persona que vivió esa injusticia de muchos que no lograron resistir como resistí yo. Fue muy injusto que el sistema médico de ese momento, el sistema de salud, de ese momento, dejó olvidadas a todas las personas que estaban injustamente luchando contra una patología médica. Nadie pide enfermarse en ninguna época. Cuando nos toca, nos toca. Y bueno, en Uruguay tristemente se dejaron olvidadas las personas que tenían problemas médicos. Se le dio prioridad solamente a los pacientes con COVID, que obviamente era entendible, ¿no? Pero también considero que como humanos se perdió la empatía. Lamentablemente me tocó ver muchas injusticias, como digo, muchos familiares que te contaban que su hija, su hijo, su madre, su hermano, su prima, su novia, no había llegado, no había aguantado a la cirugía, ¿no? Esperando todas las semanas o cada junta médica que dijeran tu cirugía está aprobada, porque eran cirugías con riesgo vital, no eran cirugías menores, ¿no? Todas estas personas que yo estoy nombrando que no lograron resistir los 2 años que yo pude resistir, estas personas también estaban como yo en la misma situación de riesgo vital, que teníamos que ser operados cuanto antes. Y bueno, se aplazó durante 2 años mi cirugía. Como digo, fue una de las primeras que se aprobó gracias al equipo médico que peleó mucho por mí y estoy muy agradecida por eso. Pero cuando llegó el día de mi cirugía y se realizó, por supuesto, la cirugía, el diagnóstico fue más complejo todavía, porque no tenía solo un tipo de cáncer, tenía 2 tipos de células cancerígenas dentro de las diferentes nódulos o tumoraciones. Yo tenía 5 nódulos en la tiroides. El primario, que era el más grande, contenía 2 tipos de células cancerígenas distintas, carcinoma folicular y carcinoma papilar, que son 2 tipos de células cancerígenas diferentes, y tenía 5 centímetros. Me estaba haciendo desplazamiento de tráquea, era toda una situación bastante complicada. Tenía desplazamiento también de estructuras circulatorias del cuello,
riesgo de nervio vocal. Bueno, había un montón de situaciones que eran bastante complejas. Pero bueno, cuando llegábamos al día de la cirugía, se realiza la anatomía patológica y nos ofrece ese diagnóstico, ¿verdad? Que cuenta que yo era una persona que los médicos no se explicaban y fue un poco, lo sentimos como, a ver, el director de cirugía, que es un cirujano muy reconocido dentro de la medicina, los cirujanos de cuello y cabeza de Uruguay, es uno de los más respetados. Y bueno, este doctor me comentó: yo no sé si tú crees en algo, no sé lo que hiciste, pero fue milagroso que tenga una persona con 2 años sin tratamiento médico adecuado, con 2 tipos de células cancerígenas, y que esto no se haya expandido, era como imposible. Realizamos todas las pruebas correspondientes como marcadores tumorales, muchos estudios para asegurarnos de que efectivamente el cáncer había sido erradicado con la cirugía. Y así fue. Y hasta el día de hoy quedó como eso, como que es algo milagroso, algo que no ocurre siempre, porque sobre todo cuando pasa tanto tiempo como pasaron 2 largos años sin ningún tipo de tratamiento médico, solo se me suministraba levotiroxina, que es una droga sintética que le ordena al cuerpo, o sea, cumple la función que cumpliría la tiroides. Entonces, cuando la tiroides funciona mal, o en el caso de mi persona, que fue removida completamente, era necesario tener esa dosis de levotiroxina para que el cuerpo siga funcionando con sus funciones correctamente, como si la tiroides estuviese allí. Entonces, ¿por qué les conté esto? Porque realmente lo viví, porque me pasó y porque estoy aquí. Y porque hasta hoy en día sigue siendo un misterio, un milagro, algo maravilloso. Para los escépticos, tuviste suerte, que es verdad, tuve mucha suerte. Quizás fue el amor de mi familia, de mis pilares, de mi esposo, de mi mamá, que eran mis incondicionales, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis sobrinas, de mis amigas, de los hijos de mis amigas, que son mis sobrinos hermosos, que me daban mucha luz, mucha fuerza, mucho amor. Sí, estuve rodeada de muchos seres de luz que me daban fuerza, y creo que eso es fundamental. Tenemos que aprender a programarnos, tenemos que aprender a entender que estamos calificados y fuimos creados para poder contra todo lo que se presente. Nuestras defensas están preparadas para ayudarnos, para trabajar con nosotros. Lo fundamental cuando uno enfrenta un diagnóstico es investigar mucho, investigar de lo que se trata, qué es la enfermedad, cómo se generó, cuál es la raíz que pudo haber provocado esa enfermedad, cuáles son los alimentos que me favorecen, cuáles son los alimentos que no me favorecen, porque también es muy importante entender que hay alimentos que a veces son contraproducentes con un diagnóstico y tenemos que removerlos inmediatamente de nuestra dieta, como también hay alimentos que nos ayudan, como los jugos verdes, que son maravillosos. La naturaleza es sabia y nos aporta lo necesario para poder estar bien. Hay una verdura que no es muy rica, no les voy a decir que era un jugo agradable, pero yo se lo recomiendo a todas las personas que estén transitando o conozcan a alguna persona que esté transitando este tipo de diagnósticos.
todas las verduras en crudo. Si tienen la oportunidad de tener un extractor de jugo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los extractores de jugo no rompen las moléculas de las proteínas que contienen las frutas y las verduras. Y nos estamos tomando ese jugo que tiene vida y nos aporta vida. Es muy importante eso. En caso que no tengan una licuadora, es lo mismo. Lo pueden hacer y lo toman inmediatamente. No dejen que repose, porque al reposar se oxida. ¿Qué quiere decir? Pierde sus propiedades a un 80%. Hasta eso también investigué cuánto tiempo se podía dejar el jugo exprimido y cuánto era la eficacia, en cuánto tiempo se debería de consumir para que el resultado fuera más positivo. Y les paso la receta de este jugo, que no es muy rico, pero les recomiendo les puedo asegurar que es muy bueno, que es con brócoli crudo, kale, que es una especie de hortaliza. A veces no se consigue muy fácil, así que pueden poner espinaca, se puede suplantar por espinaca, manzana verde, un kiwi, un limón verde o limón amarillo, si lo encuentran, limón amarillo, es lo mismo, y pepino. Eso lo licúan todo junto y tomarse un vaso grande en ayunas en lo posible, para que sea lo primero que nuestras células reciban a la mañana. Después que nosotros, cuando dormimos toda la noche, ocurren reinfraestructuras orgánicas en nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo se sana, mejora, trabaja, procesa lo que necesita y lo que no necesita lo aparta. En la noche es maravilloso, es mágico lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel biomolecular, porque no solamente estamos descansando, sino nuestro cuerpo nos está haciendo un tune-up, está haciendo todo un arreglo, todo un mantenimiento para que funcione bien al otro día. Entonces, cuando nos levantamos a la mañana, está todo en orden, digamos. Se puso todo en orden, se calificó todo de manera correcta, se clasificó todo de manera correcta, y al darle ese vaso de jugo recién exprimido de un jugos verdes, nos va a dar un shot de vitalidad inmenso y va a fortalecer mucho nuestro sistema inmunológico y nos va a ayudar a estar fuertes. Y el brócoli crudo, bien lavado, por supuesto, todas las verduras muy bien lavadas y desinfectadas. En lo personal no utilizo químicos, utilizo vinagre, agua con vinagre de manzana o vinagre blanco de alcohol para consumo humano y bicarbonato de sodio. Eso es lo que yo utilizo para desinfectar las frutas, las verduras, porque es lo mejor. No es químico, no es tóxico y por supuesto cuando uno está pasando un problema de salud tiene que tener mucho cuidado con químicos, ya sea químicos que utilizamos en casa como las etiquetas. Lean por favor todas las etiquetas de los alimentos que consuman, sobre todo cuando están pasando diagnósticos como el que yo pasé. Hay muchísimos colorantes y productos que se llaman altamente de riesgo cancerígeno, y cuando estamos justamente con células cancerígenas y consumimos este tipo de ya sea colorantes, conservantes o productos que son contraproducentes, el proceso de la evolución, de la reproducción de las células cancerígenas se incrementa y comienza a multiplicarse mucho más rápido. Entonces tenemos que investigar mucho todo, hay que investigar los alimentos que consumimos, la calidad de los alimentos que consumimos, mantenernos fuertes de mente, con mucha fe. Somos capaces de enfrentar y de ganar a ese diagnóstico. Somos capaces, tenemos que creerlo, tenemos que sentirlo para que nuestro cuerpo y nuestras células, que son maravillosas e inteligentes, se reprogramen con esa información
de que somos capaces, de que somos fuertes y que estamos sanos y que vamos a estar bien, que ningún diagnóstico, por complejo que parezca o que sea, puede con ningún ser humano. Somos fuertes, fuimos creados de una manera divina, fuimos dotados con poderes inmensos que no tenemos ni mínima conciencia del poder inmenso, la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos el control de nuestra propia vida y tenemos el control de todo lo que nos sucede. Muchas veces no le tenemos fe porque no fuimos educados para tenernos fe. Fuimos educados para creer que otra persona nos va a sanar y nos va a curar. Y en realidad sí hay otras personas que nos ayudan en el proceso de curación o sanación. Pero los que tenemos el control y el poder realmente somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos ese poder otorgado y ese control maravilloso de decir: estoy bien, estoy sana, estoy fuerte. Yo los invito a que utilicen esta técnica, a que reprogramen sus células, a que reprogramen los alimentos, a que reprogramen el agua. Hablen con amor, desde el fondo de su corazón, con sinceridad, con propiedad, con firmeza. Muchas veces necesitamos tomar el control y las riendas de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Implementen esta técnica en su vida y van a ver que van a notar los cambios, que son maravillosos y comprobables. Por eso hoy abrí mi corazón, les conté esta historia. Les pido disculpas porque la conté muy resumida. No tienen idea el periplo de emociones y de vivencias que llevó el transitar este diagnóstico en 2 países diferentes y acoplarnos y adaptarnos nos rompimos en pedacitos con mi esposo, nos juntamos y nos volvimos a armar como el arte japonés kintsugi, que esta linda manera de ver la transformación, ¿verdad? Que cuando una pieza que tiene un significado importante se rompe, los japoneses creen que al volverlo a pegar, ellos lo vuelven a pegar con mucho amor, con mucha paciencia, utilizando un pegamento con oro. Y dicen que cada fractura que queda oculta y disimulada toma como una nueva vida dentro de esa pieza. Hay una transformación y esa pieza lejana a quedar, digamos, diferente o no quedar tan bonita, al contrario, queda una pieza única y tan bella y tan especial que hasta supera la versión original. Eso fue lo que nos sucedió a mi esposo y a mí. Nos tuvimos que reinventar, tuvimos que recomenzar, tuvimos que transitar momentos difíciles, de verdad, de mucha incertidumbre, pero lo que siempre tuvimos la seguridad y la certeza de tener fe en nosotros mismos. Mientras estuviésemos el uno con el otro, sabíamos que íbamos a estar bien, sin importar qué país fuera, en qué lugar, en qué situación. Lo único que necesitábamos era el uno al otro, tener esa mano fuerte, firme, cerca, que te decía que todo va a estar bien, la fe, la certeza y la reprogramación. Todos los días pensar: yo soy fuerte, yo soy sana, yo voy a salir de esta situación, yo puedo con esta situación. Anímense de verdad, no crean que es pura charlatanería o mitos. Yo lo viví, a mí me pasó y la ciencia médica no se pudo explicar, pero se logró, se contuvo. Un cáncer complicado se contuvo. Y yo la única explicación lógica, científica que le encuentro
fue aplicar técnicas de medicina cuántica, tomar sol, tomaba mucho sol. Justamente me habían prohibido tomar sol y yo tomaba sol. Tenía mis momentos de meditación, de sanación interior, de conectarme conmigo misma, de reprogramar mis células todos los días religiosamente a la mañana y a la noche, programar los alimentos que ingería, agradecerles y programarlos teniendo la certeza que cada vaso de jugo verde, que cada plato de alimento me fortalecía para pelear contra esta enfermedad. Yo me autoconvencía de eso. Y por supuesto el amor. Cuando uno cuenta con una red de contención que te brinda amor y energía, te vuelves un superhéroe. Lo podés todo. Así que les recomiendo que no se dejen vencer por un diagnóstico médico que no se ajuste a lo que se puede tomar como normal. No le tengan miedo a ninguna palabra, no le tengan miedo a nada. Fuimos creados como seres de divinidad, tenemos el poder de tomar el control de nuestras vidas y tenemos el poder de la autosanación. Tengan fe y van a ver los resultados. Yo los invito a que investiguen y a que lo apliquen en su vida. Muchas gracias a todos por escucharme. Como les digo, mi idea de abrir el corazón y contarles mi historia era para que puedan comprobar que es real, porque nada mejor que transmitir el conocimiento, nada mejor que transmitir lo que en su momento a mí me ayudó muchísimo y que espero que a muchísima gente que lo esté necesitando llegue este podcast, esta información, que esas personas lo apliquen en su vida y que en un futuro cercano me contacten y me digan: Silvana, ¿sabes qué? Yo estoy bien, también doy fe, como tú, que esto funciona. Eso va a ser el premio más grande y maravilloso que puedo recibir. Yo tuve la oportunidad de agradecerle al señor Frank Suárez. En su momento lo contacté por Instagram y le pude agradecer lo mucho que me ayudó. Por supuesto, a Virginia, cada vez que tengo oportunidad se lo agradezco, porque si ella no hubiese aparecido en mi camino, la historia quizás sería diferente. Ella fue la que me enseñó a tener fe y a entender que yo era dueña de mi vida y que yo yo tenía el control de tomar otro camino. Sí, escuchar a los médicos y respetar, por supuesto, pero también investigar, no quedarme con una información determinada. Investigar y buscar cómo yo me podía mejorar. Así que los invito a todos a que investiguen, a que lo apliquen y que por supuesto me cuenten los resultados positivos y maravillosos. Te agradezco desde el punto geográfico que te encuentres en este momento escuchando este maravilloso podcast, el que me hayas acompañado y hayas compartido conmigo esta vivencia tan íntima, tan personal, pero a la vez maravillosa porque te estoy demostrando a ti que estás del otro lado, que no estás solo y que siempre hay alguna persona que pasó o transitó el camino que tú estás transitando y que lo pudo transitar con éxito, más allá de las dificultades. Siempre van a haber dificultades y retos. Lo importante es saber que se logra llegar a la meta. Simplemente tenés que saber qué camino tomar y cómo tomar ese camino, ¿verdad? Cuáles son los pasos que hay que seguir en ese camino. Pero matemáticamente siempre hay una salida y solución para todo. Y esa respuesta está en nosotros mismos. Tenemos que aprender a escucharnos, a conectarnos y a trabajar en equipo con nuestro propio cuerpo, con nuestras células, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Alinearnos, entendernos y salir exitosos, que es lo más importante. Te agradezco desde el punto geográfico que te encuentres escuchando este maravilloso podcast, el que hayas estado ahí.
te deseo que tengas muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Mantra, este maravilloso podcast que hemos creado para compartir y aprender entre todos. Muchas gracias por estar ahí y que tengas un maravilloso término de jornada. Chau, chau.